días. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio a la reunión de la Comisión de Administración Pública y a la Comisión de Desarrollo Urbano, que sesionan para continuar con el análisis, revisión y modificación del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playa de Rosarito. Le voy a pedir, por favor, a la regidora, perdón, es que el regidor Félix es el secretario, tiene que ser el... entonces no, pero si usted me apoya en lo que el compañero se va familiarizando sí. Como quiere. O sí, dígame usted. Sí, por favor, sí, está bien. Sí. Mientras voy agarrando la onda izquierda, ok. Para la próxima. Le pido a la regidora Susana Jiménez Muñoz si me apoya, por favor, con la lectura del orden del día, la lista de asistencia y verificación del quórum legal para poder sesionar. Claro que sí, regidora presidente, con mucho gusto. Bien, el día de hoy, en la reunión de trabajo de la Comisión de Administración Pública y Desarrollo Urbano y Control Ecológico, se llevará a cabo la reunión de trabajo, para la cual me voy a permitir primero tomar lista de asistencia para verificar quórum. Bien. Pilar Olimpia Vargas Moreno, presente. Miguel Ángel Moreno Ávila. En representación, presente. Gracias. Susana Jiménez Muñoz, presente. Norma Angélica Llamas. Presente. Víctor Hugo Chávez Magaña. Presente. Ok. Bien, regidora, le informo que hay quórum legal para poder iniciar nuestra sesión de trabajo. Me voy a permitir leer la orden del día. Reunión de trabajo de la Comisión de Administración Pública, Desarrollo Urbano y Control Ecológico. Tema: análisis, revisión y modificación del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito, el 14 de abril del 2021. Siendo las 10:20, iniciamos la sesión. La orden del día. Número 1, lista de asistencia y quórum legal. Número 2, lectura del orden del día. Número 3, bienvenida y presentación de los asistentes. Número 4, exposición de motivos, análisis y revisión del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura. Bien, regidora, le informo que tenemos la lista de asistencia, quórum legal, la orden del día. El número 3 es bienvenida y presentación de los asistentes. Adelante. Gracias, regidora. Le pido, por favor, si empezamos con mi mano derecha, el ingeniero, a partir de usted, que lo presentamos. Buenos días, José Miguel Angulo Sánchez, del Colegio de Ingenieros Civiles de Playa de Rosarito. Buenos días, Cristelo Sánchez, del Colegio de Ingenieros Civiles de Rosarito. Muy buenos días, Mariana Montellano, del Colegio de Arquitectos de Playas de Rosarito. Buenos días, Angélica Serrano, asistente segunda regiduría de Miguel Moreno Ávila. Buenos días, Jorge Mora, de la Sindicatura. Buenos días, Alma Morales, de la Dirección de Administración Urbana. Bien, agotado el punto número 3. Punto número 4. Punto número 4, iniciamos exposición de motivos, análisis y revisión del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Bien, sin más preámbulo, damos la palabra a la Dirección de Administración Urbana, que en esta ocasión nos acompaña la arquitecta, ¿cómo se llama? Alma Morales, en representación de la directora, la arquitecta Cristina Mora. Por una razón de fuerza mayor no pudo asistir, así que no sé si va a proyectar, arquitecta, ahí en la pantalla. No sé, ustedes me dicen, es que yo sí, ahora sí que hago lo que ustedes me digan. Bueno, proyectaba directamente la ANTI, sí lo proyectamos, nada más. Déjenles comento cómo lo estamos trabajando. La arquitecta proyectaba el reglamento y las modificaciones las íbamos de una vez plasmando, es lo que ella me comentó, para que ya quedaran Me voy a permitir hablarle en plan, a ver si me puede acompañar, ya que el tema que vamos a abarcar hoy tiene que ver con los usos de suelo. ¿No le dieron así? Sí. Sí, la propuesta. Aquí tengo la propuesta.
Es eso, ¿verdad? Sí, Esa es la nomenclatura. Es este, mira ahí. No, pero Félix sí lo tenía. háblale a Angelita para que le traiga porque sí lo tiene. Ya lo tiene acá. Vamos a iniciar, no, vamos a iniciar con el capítulo. Capítulo segundo, ¿no? Página 8. ¿Sí? Restricciones al flujo de suelo. Yo tengo aquí que es página 12. Ya vieron lo de los Terminamos en zona con entorno arquitectónico, urbanístico y natural, que eso es hasta donde yo veo que... Sí, y vamos a empezar con la sección 2, que eran usos permitidos. Ok. El artículo 20, ¿no? El artículo 6, ¿no? No. Aquí terminamos el día 7 de abril y empezamos en la página 8, que es capítulo segundo, restricciones de los usos de suelos. Y a ver, ingeniero, si me apoya. Sí, ¿verdad? Sí. Es donde yo tengo aquí mi Usos permitidos. restricciones de usos de suelos. Aquí yo digo la mayoría de usos de página 8. 8, capítulo segundo, restricciones a los usos de suelo. Ajá, sí, Primero. Yo estaba mal. Sí. Bueno, ya veo. Lo importante es que aquí tenemos notas. A ver, usted nos dice, les damos el uso de la voz para que vaya leyendo y aquí vamos nosotros observando. Capítulo segundo, restricciones a los usos del suelo. Para los efectos de este reglamento, franja de amortiguamiento es el área reservada dentro de los predios que funge como separador entre dos usos colindantes, aminorando la confrontación directa de estos. Su aprovechamiento se sujeta a usos restringidos o deforestación. El artículo 7 se llama Más claro que el agua. No tenemos observación alguna para este artículo. Regidora, Adelante. gracias. Sí, usos restringidos o deforestación, que puede ser para forestar o deforestar. Porque luego se interpreta Para forestar. para forestar, Sí. pero es que como dice o deforestación, A lo mejor. perdón, no es... Bueno, sí hay una separación. Sí, hay una Sería separación. conveniente que pusiéramos para en lugar de. Digo, para. porque luego talan los árboles. Sí. A la hora de leerlo. A la hora de dice a la hora de leerlo se deforestación, interpreta mal. Correcto. sería mi observación. Ni sabía que existía la palabra Buenos días, deforestación. Sí, maestro. deforestar, pues quitar. Le estuve marcando para Entonces, ver si pudiera que igual un poquito sucede, de- ¿no? Cuando dice en la uno, mesa de trabajo de la Comisión de Salud y Humana. Estamos hay hablando otra del palabra tema que también de- luego dice de- irresponsable. de edificaciones, como les he comentado en días pasados. Irresponsable, Estamos viendo entonces, responsable. bueno, No, sí está separado. Sí está yo sé que sí está separado. Ok. yo sé que sí está Pero el separado. que la lea rápido se va a confundir. Ah, deforestación. Sí. Ya. Ahí decía deforestación. Ahí decía deforestación. Y aquí que lo encuentran. Y no dice mentiras, que No, no malo. Bueno, solamente para que quede más claro. Que Nada quede más. para forestación. Pero tiene que quitar el D, ¿no? Sí, que sea para nada más. Porque dice, o para deforestación. O para forestación. O para ¿Qué dicho forestación. de paso, Regida? Ni las forestan, ¿eh? No, pero sí es más fácil que las desforesten. Sí. Eso es lo que De tristemente hecho, se ha habido. sí lo hay, de hecho. Se ha visto. Quitarle la Tiene palabra que de. quitar la palabra D. Sí, le digo. Ponerle para. Arquitecta. Sí. Allá donde dice para de. Aquí Para está deforestación. el para y taché el D, ¿no? Ah, Sí, está tachado. tachado. Tachado, ok. Es que no se alcanza a ver si está tachado. Sí. Es que si no, ahora sí no vemos. ¿No podría hacerlo más grande? Sí, cuando nos hacen el examen, nos vemos. Imagínense hasta allá.
el examen de la vista. Aclarando. Bien, no hay Gracias. observación. Bueno, además de la que dice la regidora Norma, continuamos entonces con el artículo 7. Así estamos claritos. Cuando dicen todos los términos serán válidos y legales. Los válidos y legales o legales y válidos. Sí, pues son juegos de palabras, Exacto, pero se exacto. oyen válidos y legales. Muy bien, ya aquí ya alcanzo mínimo a distinguir que hay rojo y Ok, cambiamos la palabra para por demás. Me supongo que es más o menos lo que trae la no pone con negrita lo que se modifica y tacha lo que... Lo ponían rojo. lo ¿Pone ponen en rojo lo que se rojo. modifica? Sí. Ok, perfecto. No, ponen rojo lo que Lo que se así quita. lo que se pone, Lo que ¿no? se pone. Lo que Sí, se pone, sí, sí. ok. Entonces ya pasamos al siguiente. Al 7, por favor. Artículo 7. Para protección del uso de suelo habitacional, deberá guardarse una distancia o reservarse una franja de amortiguamiento en relación a otros usos no compatibles, considerando los siguientes. Número 1. De 5 metros para industrias de pequeña y baja escala, abasto y almacenaje de baja escala. De 10 metros para zonas industriales ligeras, industrias de mediana escala, abasto y almacenaje. De abasto y almacenaje de mediana escala, o vialidades primarias y secundarias de acceso controlado. De 25 metros para industria de gran escala, abasto y almacenaje de gran escala de bajo riesgo. De 50 metros para zonas de industria pesada o semipesada y abasto y almacenaje de magna escala. De 30 metros para una vía férrea de talleres de reparación de maquinaria o de transporte pesado. De 1000 metros para la cabecera de una pista de aeropuerto de cualquier magnitud. De 30 metros para una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. Lo anterior, salvo lo que designen las normas técnicas federales, estatales y o municipales, lo que sea mayor en cuestión de seguridad para la ciudadanía. Bien. Aquí me gustaría verificar con el reglamento vigente. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, aquí los ingenieros. Sí, hablamos de Es lo mismo. Sí. Ok, estas descripciones en cuanto a medidas tienen una base de alguna norma. Viene en la ley federal Ley Sí. federal Sí, de sí, sí. de asentamientos humanos. De la vieja y la nueva. Y se han modificado desde Guadalajara 72, ¿o qué año fue? ¿No te acuerdas? Fue 72, Lo 82. único que se cambió al actual es la palabra de por para también. Aquí viene, ya está cambiado. Ok, entonces nomás lo pongo en rojo. No, ya ponemos la propuesta. Ya estaba hecho. Ajá. Si se fijan, las palabras para están en negritas. Era la propuesta que existía. ¿No? Y el original dice de. Si se fijan, aquí dice de. Bien, es importante que mencionemos qué ley fundamenta estas medidas, porque a la hora de elaborar el dictamen tenemos que... De hecho, hay una ley que se inscribió, publicó todo cuando se formaron los criterios de desarrollo urbano, pero fue de Guadalajara 78, ¿no? No había nacido yo. No había nacido yo. Fue aquellas explosiones de drenaje sanitario. No, aquellas famosas. Pues al menos. Sí, hace mucho menos. Pues es que ya estoy tan veterano. 92. 92. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, era un 2. 82 o 92. Y hay federales. Me Leyes tocó ir a federales, sacar. ¿verdad? También, y sí. leyes estatales. Bien, queda el artículo como está, no hay más observación. Ninguno.
basado en la ley. Sacaron de los aeropuertos, regidora. 1000 metros. Es 1000 metros de aeropuerto. Lo que sea mayor en cuestiones de seguridad para la ciudadanía. Lo anterior, salvo que se designe, es decir, si hubiera una normatividad que designara más cantidad de metros, se estaría Puede ser el plan de desarrollo. lo anterior, salvo que se Programa de desarrollo designen las normas técnicas Federales, habla aquí de las municipales. Ah, Lo que estatales. sea mayor en cuestión de seguridad, es decir, si son 10 metros para zonas industriales y sale alguna norma estatal, federal o municipal que designe que no son 10, que son 15, entonces se estará a lo que diga esa norma, ¿verdad? Sí. Salvo lo anterior a lo que dice Los derechos de vía. Una franja De amortiguamiento. Yo Adelante, arquitecto. creo que hay todavía faltan, ¿no? En realidad no son las únicas que hay. Aparte de estas normas, existen, por ejemplo, las de usos de hidrocarburos. Aquí no se menciona nada, son giros de alto riesgo. Entonces estamos hablando de que no se menciona, entonces a lo mejor no ser tan específicos, porque efectivamente cuando nosotros tenemos que autorizar un uso de suelo y hay una norma específica en la materia, la aplicamos. Entonces hay normas aplicables para las franjas de amortiguamiento en un uso de suelo que es diferente el de una planta de distribución de hidrocarburos, puede ser gas, gasolina, lo que sea, y hay diferente a lo que es una estación. Entonces, no aplica el mismo criterio para cualquier otra. Entonces, creo que deberíamos de poner, para no omitir ninguna norma de esa y que podamos siempre respetar los usos del suelo de esa manera, dejar una generalidad, ¿no? Aquí viene, ¿no? Normas Exacto. federales, estatales y municipales, abarca todo. Así es, dice que estas salvo las que designen las normas federales, entonces Pero a lo mejor sería salvo o la en cuanto a aplicación de medidas, cualquier otra. Ajá. salvo en cuanto a medidas o salvo en cuanto a uso. Y creo que tiene razón la arquitecta, según mi criterio, no sé, ¿cómo ven? Yo creo que no afecta a colocar o el No, punto número 8. al contrario, Ajá. deja una posibilidad porque Exactamente. en menos de 10 años las cosas han cambiado bastante. En 10 años no Sí, no, pensábamos no, en esas no afecta en lo antenas absoluto. gigantescas de telecomunicaciones. No más cuidado, regidora, yo quiero hacer un comentario más adelantito. Cuando fui director de control urbano, lo que bloqueaba mucho el desarrollo de Rosarito, pero no lo estamos viendo ahorita, son los derechos de vía. Llámese la autopista, llámese la misma alta tensión también tiene esos, no deja de desarrollarse bien, pero eso es otra historia. Ahí me adelanté. Es una historia que también debe de plasmarse aquí porque las construcciones en esas zonas de derechos de vía pues tienen que estar consideradas para que no construyan. Sí. Debe venir aquí, ¿no? Ahí va a venir adelante, sí, me adelanté creo. Sí. Ahí viene el artículo 7 de transmisión de líneas eléctricas. Ah, ok. No, pero son más, regidor. Son más. La autopista, la de Banobras, tiene su derecho de vía y no lo puedes ni tocar. Pero eso está bien, ¿no? Bueno, yo sí me meto adrede, pero lo hago a propósito. Te lleva la policía. Déjenles cuento rápido, así como el ingeniero. Cuando se hizo una pavimentación en la calle del Arco, que topa con un hotel ahí. Sí, lo conozco bien. Nosotros dijimos, bueno, pues de donde empieza abajo del Arco empezamos, pues llegó ya estaba todo listo, ¿no? Se pidió permiso a la SCT, pero nunca contestaron, bueno. El caso dijo, pues ya tienen que arrancar porque los recursos se van, ¿no? Sí. Bueno, pues llegó la retro y pues el arranque de obra, mete la manita y levanta el primer pedazo de asfalto. Yo creo que 10 minutos después llegó la policía. Y ahora le vamos todos para arriba, no, ¿cómo? Pero si pedimos permiso, afortunadamente había, ¿no? No te contestan, ¿no? Pues nos hicieron recorrernos todo ese pedazo hasta donde termina la primera calle, bueno, donde empieza la primera calle y de ahí para adelante se hizo el estampado. Y ahí quedó muchos años ese hoyo. Ahora lo tapan ustedes. Cuando era de SCT, de Capufe, no era tan problemático. Nosotros sacamos la de la Jersey, la tacería de la Jersey, y no hubo. Cuando los Banobras lo adquirió, no dejan que lo toque nadie. Y está re feo además el asfalto, sí, hay baches y todo. Bueno, hablando de que, me regreso a lo que dice la arquitecta, me parece importante dejar un poco abierto el tema por
las posibles nuevas usos que puedan salir. Que puede surgir, ¿va? Sí. Entonces, ¿cómo quedaría ese otro párrafo que se agregaría a... Que la subdirectora lo redacte, el de hidrocarburos. Uso de están hablando No, generalizando. General, son varios. Ah, ok. Ella puso el ejemplo de hidrocarburos. No quiere decir que sean los únicos. Pues ahorita ya hicieron una línea de fibra óptica, o no sé qué, bueno, no quiero mentir. La que hicieron por la carretera, que es gas. Gas. Y luego acá por la Lucio Blanco, una que también atrás se parece. En la Balbino Obeso. Es la misma. No. Sobre la carretera, al final de la administración anterior, hicieron una zanjita pequeña, por cierto, pero a toda la carretera. Sí, Es natural. Es gas, pero por la... ¿Dónde están las grúas Salceda? ¿Cómo se llama? La Balbino Obeso. Por ahí cruza otra línea de gas. Viene una línea de gas del otro lado, viene. Pero que adquirió los derechos de TGN, ingeniero. TGN, ¿verdad? Viene y alimenta la termoeléctrica. Perdón, es que somos de Rosarito, el Inge y yo, conocemos bien. Bueno, lo que... Ya se le disculpó. No, ya estamos. En lo que la arquitecta está redactando el párrafo que se va a agregar, estamos aquí. Acuérdense que estamos transmitiendo y de repente puedan decir, ¿qué tanto alegan si no pasa? Bien, en lo que el arquitecto termina de redactar, ¿qué tal si vamos aventajando con el artículo 8? Y ahorita que, ¿sí? ¿Qué le parece, arquitecta Montellano, si nos ayuda a leer? Claro que sí. El ¿Sí? artículo 8. Gracias. Artículo 8. El uso de suelo de tipología especial con distribución o almacenaje de combustible no podrá colindar y por lo tanto deberá estar separado de los predios con edificaciones como escuelas, hospitales, cines, teatros, estadios deportivos, auditorios y en general centros de reunión con capacidad superior a 100 personas. La distancia de separación entre los predios será en un radio mínimo de 50 metros. Continúa, ¿no? El artículo 8. Cuando sobre un mismo predio se puedan establecer de manera compatible centros de reunión con capacidad superior a 100 personas, adicionalmente al de tipología especial, la distancia entre estos y la zona donde se alojen instalaciones de distribución o almacenaje de combustible será en un radio mínimo de 30 metros. Ese nada más se cambió en un radio mínimo. Ahí habría que tener mucho cuidado, considero yo, en no contradecirnos con la norma técnica específica para la materia. Arquitecta, permítame un momentito. Sí, ¿se escucha cuando habla la Sí, no arquitecta? está detectando aquí, pero no. Ok, hablo un poquito más fuerte, perdón. ¿Okay? Sí. Yo creo que aquí tendríamos que cuidar si nosotros ya hablamos de una distancia específica que no se contraponga a lo que la norma técnica en la materia establece. Y, por ejemplo, estamos hablando de, efectivamente, distribución y almacenaje de combustible, que son giros de alto riesgo. Hay una serie de normas diferentes de acuerdo al tipo de distribución. Es diferente la norma y la distancia que marca una planta que una estación, o lo que marca un centro de distribución. O sea, va cambiando de acuerdo, yo pienso que lógicamente es en base o ellos a la capacidad del tanque, ¿no? Exactamente, de almacén. Que podría generar más o menos riesgo. Sí. Entonces cambia, y yo creo que aquí tendríamos que tener cuidado porque esto es general. Entonces debería de estar apegado a la norma al 100. Entonces, si nosotros especificamos a lo mejor 50 metros, solamente aplica probablemente para la planta, o si, pero es una estación, como aquí generaliza cualquier uso de suelo de tipología especial, es igual la estación que la planta, que la gasolinera, que un centro de carbohidratos. Exactamente, no me refiero nada más a gas también. Les voy a interrumpir. Arquitecta, ¿por qué no se me hago hay que hacerlo con cuidado? La vez pasada hubo un accidente. No sé. Gracias, sí.
con la mesita de para que salga la cámara. Ahí quedó ya. Sí, nada más. El director de control. No sé si sabes ahora que Yo tengo una extensión ahí. Eres jefe, ¿no? Del director de control. Sí. Yo creo que sí, para los subimos aquí para que no se ¿Andas atareado? Si no está ¿Traes chamba? ¿Mucha chamba? Sí. Bueno, No sé, ahorita, pero mañana viene mi no patrón. sé qué tanta pila tenga, pero Que es mi hermano. Y así Lo ya que le decía, ingeniero. Comentaba que por eso se le agregó la palabra como mínimo, un radio mínimo. así es, pero hay que ver que, por ejemplo, una estación de carbuраción que es la que traigo ahorita presente, habla que cuando es estación como normalmente en gas, no estoy hablando, no recuerdo si el de gasolina es lo mismo, pero sí habla que de la bomba, es bien específica la norma técnica, habla que no ni siquiera del predio, sino de donde está la bomba a un uso habitacional debe haber una franja de 30 metros, si no me equivoco. Entonces aquí nosotros estaríamos contraviniendo lo que la norma técnica en la materia específica. Entonces, a lo mejor habría que sí revisar las normas para no contradecirnos ni contraponernos, porque entonces nos pondría a nosotros, al momento de la aplicación del reglamento, en qué tiene más peso. Nos meteríamos en una controversia. Entonces sería importante o que digamos que un radio mínimo o lo que prevalezca en la norma técnica específica en la materia, para que nosotros no entremos en discusión cuál tiene más fuerza, ¿no? Entonces, si es una norma federal en la materia, pues no podríamos nosotros negarla. Miren, considerando que los propietarios de ese tipo de construcciones pues tienden a conformarse cuando no hay una aprobación que les guste o les convenga. Digo, no estamos hablando de la persona que construye algo pequeño. A mí me tocó también ver que, por ejemplo, los que quieren hacer una gasolinera, traen una autorización de Pemex y con eso creen que ya tienen todo, que nosotros tenemos, bueno, que el ayuntamiento municipal les tiene que dar todo porque ya tienen una autorización. Entonces, sí debemos de tener muy bien redactado esta parte para evitar que si se negara algo ¿qué no me quitó el sonido? Creo que no. ¿Qué me quitó el sonido? Anda un duende. Dije ya no hay, dije yo. Bueno, no, dígame, no, mejor le marco en un momento. Te pregunto. Estoy en sesión. Sé que no. Entonces, mi caso, No, mejor no me digas. No, muy amable. Perdón. Más café ya no hay, ¿verdad? Sí. No. Sí, se da poquito, el chorrito de felicidad. Y está fuertecito, le puede echar todavía más agüita. Sí, ¿Cómo quedaría entonces, arquitecta? Ponemos ahí que lo que mencionaba de... Sí, no, hombre, lo que también parece gasolina. Muy amable, gracias. ¿Sí quedó fuerte? Para mí se me hace fuerte, pero es cuestión de gusto. A mí se me hizo excelente. Sí, yo le eché más agua, pero ahora sí es cuestión de gusto. Bien, antes de terminar el artículo 7, habíamos estado redactando arquitectas sobre el 6. El 8, ¿no? 8 sería. El 8 de... El 8 romano, sí. Como dice las distancias, ¿no? Entonces, a veces no sé qué opinen, yo puse la distancia que se establezca en cualquier norma técnica federal o estatal municipal que garantice la seguridad de los habitantes de la zona colindante. La seguridad de la zona colindante. O de la zona podría quedar nada más. No sería los habitantes. A lo mejor es error mío de semántica, pero no sería que mejor garantice la seguridad. Así la seguridad del... Nada más de los habitantes, no, nada más. Lo quitamos ustedes. No. Que garantice la seguridad, pues es que los más afectados serían las zonas colindantes. En la zona. Pero repercutiría pues en toda la... También es lo mismo.
fracción octava. Pues sería así, federal estatal. Sería la distancia y el uso del suelo también, ¿no? Porque Es que dice que estamos hablando de la distancia que debe de darse. El tema es para la protección del uso del suelo, el uso del suelo habitacional deberá guardarse una distancia a reservarse o una franja de amortiguamiento en relación a otros usos no compatibles, considerando lo siguiente. Entonces, es para la protección del uso. Entonces, yo digo, cualquier otra distancia que marque para emitir un uso, que venga en una norma, la tenemos que respetar. Bueno, pero de distancia sí, pero de uso. De uso, porque del 1 al 7 aparece un uso en específico. Por eso ahí generalizo en cualquier norma para el uso que se trate, podemos poner para el uso que se trate, de que se trate Para algo uso así. específico, porque a lo mejor pueden surgir diferentes a futuro. Miren, hay una, bueno, a mí me comentó la oceanóloga Giovanna Guadarrama, que fue mucho tiempo en ecología, que las antenas de transmisión para los celulares causan ciertos daños como cánceres y ese tipo de cosas. Entonces todavía creo que no se ha normado, puesto que muchas de esas antenas están en predios privados, de colonias, de predios privados, exacto, y no hay ninguna restricción, o sea, allí la casa de un lado y la de otro lado, y todas. Entonces probablemente con el tiempo se va a normar y ya va. Entonces sí sería bueno, como dice la arquitecta Montellano, a ver si la arquitecta Montellano que se establezca también en cuanto a usos, porque estamos hablando de distancias. En la fracción octava se habla de cualquier otra distancia que se establezca está bien, que no esté contenida aquí, pero en cuanto a usos también deberíamos decir, o cualquier otro uso que se determine. Ajá, sí. Ahorita no se ha terminado el PDUCPPR, pero habría que ver ahí cómo viene establecido ahora con los nuevos lineamientos, cómo vienen establecidos los usos para el plano. ¿Cómo se llama ese plano? El programa de desarrollo urbano. Sí, no es el programa, pero la carta urbana. La carta urbana es la que nos va a establecer los usos y ahí pues hay que ver cómo vienen establecidos. Yo creo que no alcanzamos a convocar a Raúl Aragón, pero para la próxima. Bien, entonces se agrega la octava para establecer. Ya le modifiqué ahí si la quieren. La distancia que se establezca para la emisión de usos de suelo en cualquier norma técnica federal o estatal o municipal, aquí sería con el fin de que se garantice la seguridad de los habitantes de la zona. Podría poner la distancia mínima que se establezca, porque normalmente deja una distancia mínima que hay que respetar, ¿no? La distancia mínima que se establezca para la emisión. Sí, yo traigo ahí los muestras. Si no alcanzo, bueno. Tengo que, ya cuando terminamos todos de leer, yo apenas voy a la segunda palabra. Voy por más grande. ¿Más grande todavía? Sí. Un poquito más. Una palabra en la boca, otra palabra. No, no sé. Ahí está.
está. Sí, yo creo que está bien, sí, la distancia mínima que se establezca para... La emisión. Miren, hoy hoy y el creo que en adelante ya no nos van a acompañar de jurídico, es otra historia que me tiene así como triste porque creo que ahí debemos de separar y ser más claros. Es un reglamento y a la hora de que lo aplican y que quien quiere que se lo apliquen o que no se lo apliquen, pues encuentra siempre el recoveco, ¿no? Y ahí tenemos que dejar bien claro, una cosa es la distancia y otra cosa es el uso. Ahorita ya se estableció lo que dice la Ley Federal de Asentamientos Humanos en cuanto a estos usos y en cuanto a estas distancias. Si surgiera otro uso, entonces hay que dejar una fracción que diga o cualquier otro uso que se establezca en las normas federales o estatales. Y luego, o ahí mismo, junto y seguido, y o cualquier otra distancia que también se establezca. Porque ahí, como yo lo veo redactado, dice, la distancia mínima que se establezca para la emisión de usos de suelo en cualquier forma, norma técnica, ya ves, norma técnica, etcétera, etcétera. Federal. ¿A qué te refieres? ¿A la distancia o al uso? Es que estamos hablando, o puede ser generar la distancia mínima para cualquier otro uso. De uso del suelo deberá guardarse una distancia. Es lo que está diciendo, que aquí estamos hablando de cuál es la franja de amortiguamiento que debe de guardarse. Entonces, deberá guardarse una distancia. Y ya estipula cada una, ¿no? 5 metros, 10 metros, 25 metros. Yo lo decía porque si en estos usos que están aquí se estableciera otra distancia o una distancia más grande, pero si además surgiera otro uso que no está aquí, a lo mejor no me estoy explicando, pero... Sí, yo sí entiendo. Sí, es por si sale como lo que es esto de las antenas 4G, ¿no? Que causan cáncer y se hace una norma federal. Pues no vamos a tener cómo aplicarlo porque no lo tenemos en el reglamento. Pero si dejamos ahí que cualquier otro uso que se genere o que se establezca, entonces pues no está aquí, pero con esta fracción podemos aplicar. Ahora, vamos a poner que ya saben que después del niño ahogado se tapa el pozo, no debería de taparse el pozo después, ¿no? Pero dicen, bueno, para industrias pequeñas de baja escala, vasto almacenaje, bueno, ese no, por ejemplo, lo que decía la arquitecta de hidrocarburos. Por ejemplo, esta línea de transmisión eléctrica de alta tensión, dice que 30 metros. A lo mejor después la CFE dice, ¿saben qué? Creo que debemos de aumentar la distancia porque se han generado problemas de... Que la caja de Euler le llaman, que también da cáncer. Bueno, aparte, fíjense. Vamos a Eso establecerlo dicen, ahora yo no me consta. De 50 metros. Entonces, en esa otra fracción o en el complemento de la que vamos a generar, poner, está dentro de estos usos, pero se aumenta la distancia. Entonces, no sé si pudiéramos redactar de tal manera que se pueda identificar que si cambia la distancia y si se agrega otro uso, poderlo... Es que aquí estamos hablando de los usos, no estamos hablando de las franjas de amortiguamiento. Sí, Entonces dice, se dejan 5 metros para tal uso. Ajá. O se dejan, estamos hablando para de la qué franja, anchos son las franjas. Franja de amortiguamiento. Entonces yo por eso manifiesto que la distancia mínima que establezca para la emisión de un uso de suelo de cualquier norma técnica. Entonces si ahí dice que para ese uso hay que dejar una franja de un lote habitacional 50 metros, pues tenemos que respetarlo. O como los de CFE que traen el de 30. Ajá. Y que nada más se puede utilizar como áreas de estacionamiento, vialidades o áreas verdes, pero no se pueden espacios habitables. Entonces, esas franjas de amortiguamiento, que es de lo que estamos hablando aquí, por eso digo, por cualquiera que podamos omitir de todas las que aquí se mencionan, que sí me queda claro que no están todas, por eso estoy hablando de que, aparte de la de 30 metros, la distancia mínima que se establezca para la emisión de un uso de suelo, en cualquier norma técnica federal, estatal o municipal, con el fin de que se garantice la seguridad de los habitantes de la zona. Se supone que es con ese fin que hacen las... Yo estoy de acuerdo con la... O sea, ¿ustedes consideran que en esa redacción incluimos tanto un posible cambio de aumento de la zona de amortiguamiento en metros,
o un uso nuevo que se pudiera Pues sí. establecer. ¿Sí? Sí, sí. Sí, es que estás explicando ese punto, así como lo redacta la arquitecta, de que si hay un uso que no se encuentre en estas letras francas, Ujú. pero sí está en una norma técnica federal, estatal, municipal, que no está aplique. aquí, se aplica la norma técnica. En cualquier uso y cualquier franja que aplica la norma técnica. Es para hacer referencia en otras normas. Pues. Las que pudieron haberlo Las que, principal. exactamente. Ahí generaliza. Se generaliza en cualquier otra norma, ¿no? En cualquier otro uso. A ver, déjame transcribir A lo mejor te voy a poner la distancia mínima que se establezca en cualquier punto Para la emisión de usos del suelo. En cualquier norma. Establezca la emisión de usos de suelo en cualquier norma técnica federal, estatal o municipal. aplicable. Aplicable, se aplica. Una palabra Es aplicable. aplicable. Correcto. ¿Dónde? Ya acá, sí, porque Ya le puse por aquí, le agregué la palabra aplicable. Aplicable con el fin de que se nomás le agregaron ahorita aplicable, ¿verdad? Y lo he escrito como al principio y ahorita ya le estoy agregando, pero como es la minuta, pero bueno, después. Mira. Ándale. Ya. Ya. Por favor. Nomás así. Sí. Ahora sí lo leo. Sí, mejor Ahora sí lo leo. No es cierto. Ingeniero como los cochitos en el cine, ¿no? Tiene con un alto grado de sentido del humor el ingeniero, encantado de iba lo pasado y una vez, ¿verdad? Tuvo la mala fortuna que la miré. El problema de esto es que se me empaña cada Sí, que Sí. yo también tengo Y que luego cuando lo subo así hacia arriba el cubrebocas. No alcanzo a leer aquí cerquita. Me estorba el cubrebocas. le falta una gomita, entonces se me cae. Bien, continuamos y el artículo, perdón, la fracción que se agrega con la finalidad de que se consideren cualquier modificación a las medidas, a las distancias de amortiguamiento y también con la intención de que si hubiera algún uso que se generara en las normas para amortiguamiento ya esté considerado, quedaría entonces así: la distancia mínima que se establezca para la emisión de usos de suelo en cualquier norma técnica federal, estatal o municipal aplicable con el fin de que se minimice la seguridad. Garantice, ¿no? Se garantice, Garantice. se garantice. La seguridad de los habitantes de la zona. Así es, ¿no? Muy bien, una vez que ya eso queda el artículo 7, con esa fracción que agregamos, garantizando cualquier cambio en medidas o en uso. Y se elimina el último párrafo, ¿no? El anterior salvo lo que designen, porque ya está contenido en esa última fracción. Ahora sí. Continuamos con el artículo 8, a ver si nos ayuda a leer la regidora Norma. Sí, claro que sí, Por favor. regidora. Artículo 8. El uso de suelo de tipología especial con distribución o almacenaje de combustible no podrá colindar y por lo tanto deberá estar separado de los predios con edificaciones como escuelas, hospitales, cines, teatros, estadios deportivos, auditorios y en general centros de reunión con capacidad superior a 100 personas. La distancia de separación entre los predios será un radio mínimo de 50 metros. Perdón. Sí, sigue, continúa. Pero lo leímos ya, ¿no? Sí, lo había leído de Sí, entonces sigue el noveno. No, pues vamos a ver si no hay alguna muy bien, muy bien. Cuando sobre un mismo predio se puedan establecer de manera compatible centros de reunión con capacidad superior a 100 personas
Adicionalmente al de tipología especial, la distancia entre estos y la zona donde se alojen instalaciones de distribución o almacenaje de combustible será un radio mínimo de 30 metros. Estaba como está el vigente, ¿verdad? Solo se agregó el radio mínimo para ambos textos, para ambos párrafos. Así es. No sé si sea bueno donde dice distribución o almacenaje de combustible. Usted hablaba y usaba una palabra muy sofisticada, que decía hidrocarburos, porque en el hidrocarburo pueden entrar algunas otras, como ven, podemos manejar la palabra. Yo creo que hay mucha variedad y las normas técnicas son muy específicas. Entonces, más que hablar de un radio mínimo aquí, no aplicaría para todos. Entonces, lógicamente, pongámonos ahora en los zapatos del inversionista, ¿no? Si nosotros marcamos 50 metros y la norma le dice 100 a un centro de distribución pequeño, les va a decir por qué el ayuntamiento todavía me regula a algo más. Entonces, no sé si a lo mejor en lugar de hablar podemos decirse que deberá apegarse a la norma técnica aplicable. O sea, la distancia mínima deberá ser la aplicable a la norma técnica que les corresponde. La vigente, sí. Ajá, porque hay normas técnicas, como comento, hay para todos los usos en materia de hidrocarburos y de uso social, hay para todo, hay una norma. ¿Cuál es la secretaría que regula eso aquí? La de energía y algo, ¿no? Está a los hidrocarburos, los rige la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía. Y al petróleo y combustóleos y todo eso también, todo eso, ahora ¿verdad? es Porque son energéticos. En esas dos es donde ellos registran sus permisos, en la CENER y en la CRE, que le llaman, que es la Comisión Reguladora. La CRE. Y en cuestión de materia ambiental los regulan ASEA, a ellos. ¿Mande? Materia de hidrocarburos, y me refiero a gasolina, gas natural o gas LP. Sí. Bien, entonces en donde dice, Perdón, igual hay que revisar, yo creo que sí es importante la presencia de Raúl Alagón como en plan, hay que revisar cómo está sacando el P2CP para empatarlo, ¿no? Sí, también, eso es importante, que no creo que ellos tampoco contravengan nada que vengan las normas técnicas, porque esas son federales y se tienen que respetar como tal, sobre todo que este tema es de competencia federal. Federal, sí, así es. Sí, de hecho el P2CP pues tiene que estar regido por la norma federal. Entonces yo sí lo veo muy así está abierto. Abierto, exactamente. Hay que checarlo con la ley general federal. Sí, hay que revisarlo mejor. Entonces el octavo en reserva. El 8 y el 9 están en el mismo tenor, creo yo. Ese día que estamos hablando también de usos deseables. Sí. El 9 Pero no les hemos leído, ¿verdad? Pues son nada más el 8, el 9 y el 10. El 10 son cálculos de... El 10 está más sencillo, ¿no? Que muchos prefieren tener una gasolinera que un cárcamo de bombeo, ¿eh? De vecinos. Sí, prefiero una gasolinera que un cárcamo de bombeo de vecinos. Por el olor, eso sí. Aquí lo único que le veo es medio raro es que dice, deberá contar con una franja de amortiguamiento de 5 metros en su perímetro. Es de 5 metros a partir de su perímetro. El perímetro es algo que circunda. Sí, sería del terreno, ¿no? Del lote. Estamos en el, perdón, como se dejó en reserva el 8 y el 9, saltamos al 10. Entonces, estos quedan en reserva. Y el 10 habla, dice, los usos o destinos de infraestructura que representen un posible impacto negativo. Bueno, fíjense que lo que dice aquí, los usos o destinos de infraestructura que representen un posible impacto negativo, y solo pone
como ejemplo, como el caso de cárcamo de bombeo. Aquí a veces en la redacción pues uno piensa que está claro, pero si te está hablando de usos de infraestructura que representen un posible impacto negativo, ¿cuáles son? Aquí solo te está poniendo como ejemplo un cárcamo de bombeo y te dice cuál será su franja de amortiguamiento. No sé qué opinen, digo, tristemente ya no van a venir de jurídico, porque aquí en la redacción de los artículos, porque no tienen personal. No tienen personal que esté aquí todo el tiempo que ocupamos y bueno, nos está complicando porque ¿Qué es un cárcamo? es un cárcamo, Una bomba. es una Cisterna. como Una fosa. Pero que lo utilizan para mandar agua a otro lado. Ah, O ok. agua o drenaje. Ese drenaje ok, o ok. como agua. Perdón. Ese es un Pero cárcamo de podríamos bombeo. considerar también otro, pues normalmente el cárcamo de bomberos para agua limpia, pero en el caso opuesto, está la aquí es impacto negativo. Por lo tanto, un cárcamo de bombeo de agua limpia pues no sería un impacto negativo. Por el ruido no. Por eso, El por ruido eso les decía y que si fallan es un desastre el que se hace, ¿eh? Por eso les decía que no Algún- está jurídico, porque creo yo que hay dos cosas que está diciendo este artículo. Mi interpretación es esa. Te habla de usos o destinos de infraestructura que puedan representar un impacto negativo. Y te pone solamente el ejemplo, pero no te dice cuáles otros. ¿Quién va a determinar? Yo me imagino si ponen, por ejemplo, un rastro o empiezan a matar ahí mi madre o una de esta peletería, ¿no? Que viene pescosa. Hay un uso que es casi clandestino, diría yo, porque debe estar regulado. Las gentes que hacen herrería en casas particulares. Talleres. Talleres. Bueno, talleres no necesariamente, porque un taller es cuando ya lo tienes registrado y todo, pero que cuando están generando ese impacto de que la luz se les baja a todos los vecinos porque no tienen no sé por qué pasa eso, yo no soy eléctrica, pero sí pasa. El vecino está soldando y tu luz está baja y sube, baja y sube. Es que se te colgó del cable. Sí, un diablito. No ponga diablito, regidora. En ese caso es porque el transformador que alimenta toda la zona no da el vasto suficiente para un taller. Tiene que poner un transformador especial para eso. Pero eso ese uso no estaba determinado para una zona habitacional. Los nuevos colonias como la Reforma, con todo eso, pusieron todo el sistema eléctrico, la CFE, usado. Entonces cada vez que llovía se iba la luz porque los transformadores ya lo medio cambiaron, pero es la Comisión Federal de Electricidad, regidora, la que tiene la culpa. Pero para los talleres yo me imagino que está ya bien regulado, ¿no? Que tú Sí, ya está permiso de los vecinos, o que con cosas, entonces queja alguien y los cierran. El problema es que siempre hablamos sobre supuestos ideales, ¿no? Es que este taller tiene que ir a pedir permiso y le van a decir aquí no, porque pues, es zona habitacional y necesitas tener autorización X. Pero en la vida real los ideales casi no existen y la gente sigue haciendo usos prohibidos o usos no autorizados en zonas habitacionales. Entonces, Tengo un ejemplo muy clarito. ¿Mandé? Yo tengo un ejemplo muy clarito. ¿Cuál dice? Paso diario por una calle, para venir para acá, paso por una callecita aquí cerca, donde hay un taller de herrería. A veces que me tengo que esperar porque están descargando el material. A veces que me tengo que esperar porque están pintando en la calle y están briseando todo, pero no puedo pasar. Y es una casa, no es un taller. O sea, no funge como taller, pero está en una casa. Por ejemplo, los que pintan y que los vapores de la pintura están yéndose a los vecinos. Sí, todo tiene que tener, pero independientemente de eso, adelante. Sí, los que hacen mecánica también afuera, sobre la vía aceites, que están tirando. Tortillerías. Pero eso es clásico de Rosarito, pues sí, desde toda la vida ha existido. Pero no debe ser. No debería de ser, pero así se desarrolló. Y pues claro que presentan impactos negativos, esto es de lo que habla el artículo, ¿no? Aquí pone el ejemplo de cárcamo de bombeo. Yo creo, y lo pongo en la mesa, que deberíamos agregar los usos o destinos de infraestructura que representen un posible impacto negativo, como el caso de esta. Pues a mí lo único que me preocupa es que quién determina
¿qué uso o qué infraestructura puede representar un impacto negativo? Yo le quitaría un posible, o sea, le quitaría Pero- posible porque Pero yo creo que sí está bien y es conveniente porque lo deja abierto a quejas ciudadanas, a cosas que no sepamos, que no terminemos ahorita. Y si aquí ponemos específicamente cuáles son los casos negativos, entonces si no está aquí, pues ya no representa un riesgo. Y así lo deja abierto si no está para diciendo posibles aplicaciones de reglamento, ¿no? Sí, es correcto. De 20, 30 cosas y se nos va a escapar una. No habla de usos en general. Los usos en general están determinados en el programa y para eso es el que nos presenta el plan. Es el que están a punto de concluir, ¿no? Ya Están haciéndolo. están terminando, así es. Entonces, en ese tenor, a lo que nos estamos refiriendo como talleres no están considerados como infraestructura. Este artículo específicamente habla de infraestructura. Los otros tipos de usos, ya sean de comercio o de servicios, vienen bien claros en el programa. Así es. Y nosotros nos regimos para emitir un uso de suelo en el programa y en sus compatibilidades. La mayoría de esos usos de suelo de los que ustedes hacen mención, pues lo hacen de manera ilícita. Porque si van y sacan sus permisos, pues es muy probable que tanto en cuestión de talleres, los más problemáticos son esos dos que mencionan, el de herrería y el mecánico. Son los más problemáticos y muchas veces no son compatibles en las zonas habitacionales. Entonces, como repito, la mayoría lo hacen de manera irregular, pero no se refiere a lo que habla este artículo 10, porque este habla de usos y destinos de infraestructura. Y de infraestructura, tiene toda la razón. La infraestructura es Sí. exclusivamente cárcamos de bombeo, son plantas de tratamiento. Entonces, a esto se refiere que ahí, cuando hay una planta de tratamiento, hay que dejar una franja de amortiguamiento de 5 metros de área verde. Mínimo. Mínimo, ajá, o cuando hay igual un cárcamo de bombeo. Entonces, no estamos hablando de todos los usos, solamente de infraestructura. En este artículo de infraestructura. Muy bien. Bien, entonces nada más nos enfocamos a los 5 metros de radio en su perímetro. Cantidad más de 5 Tal metros vez si en su ustedes perímetro. dicen que está muy general, a lo mejor podríamos poner plantas, por ejemplo, cárcamos de bombeo, plantas de tratamiento, para mencionar otro, que es molesto normalmente. sí. Entonces podríamos agregar la palabra, y a lo mejor etcétera, ¿no? Con cualquier otro tipo de infraestructura y con ¿Cuál problemas. otro se te ocurre? Que sea Sí. infraestructura. Entonces, después de bombeo, planta Los de postes de tratamiento. antena, no, eso no, porque son privados, ¿va? Las subestaciones de la CFE, ¿verdad? También. Ahí me con una de la Comisión del Agua, de la CES, y es un cuadrito, pero hace un ruido. Yo no sé quién puede vivir a un lado de eso. ¿En qué Todos colonia? los días Ese es un cárcamo de bombeo. es lo más necesario. Y yo no sé si alrededor no hay, obviamente no hay ni áreas verdes ni nada, está a pie de calle. Todos los vecinos, aunque no sean colindantes de un lado o del otro, todos los enfrentes se están viendo. Y toda la noche está aquí. La bomba prendida. Así. Ok, entonces, después de cárcamo de bombeo, planta de tratamiento, coma, y ahí ya vamos. Y al final donde dice franja de amortiguamiento de 5 metros, metros mínimo en su perímetro. A partir de su perímetro. Entonces se le agrega el mínimo. Mínimo de 5 metros, ajá. Para dedicación sobre Pues no puede ser del predio, No puede ser del predio porque este predio va a colindar con un vecino particular. Tiene que ser. No tiene que ser del perímetro de la carga, y tiene que dedicarse a área verde, Que ¿no? alguien controle el predio, No, que No, pues ellos sería. Sí. No, por eso sería un abuso, porque No. si ¿Cómo le haces? No se puede. Si te sales del predio, ¿cómo me va a hacer otro predio? o sea, en ese mismo predio que sea el cárcamo y su área verde. Bueno, Una franja de amortiguamiento mínima de 5 metros. Regidora, en Rosarito había postes de transporte. Usted trabajó ahí en una pavimentación adentro de las calles.
Hay todavía. Todavía hay, perdón. A ver, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Qué? O sea, la línea eléctrica de los postes de las colonias, en algunos casos están adentro de la propiedad privada y ahí se quedaron. Y es público. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, yo lo he visto, pero en las áreas que fueron invadidas, como la Salina de Gortari, por ejemplo, que sí, mucha postería está dentro de las propiedades, pero porque ellos llegaron y se asentaron ahí, se metieron. Yo creo que en su momento la comisión en el Machado López Gutiérrez también había un caso parecido de una casa. Ajá, en la zona centro también. Pero son lugares históricamente que no lo hicieron sin mala intención, vamos pensando. Bien, pasamos entonces al siguiente artículo, en donde ya hablamos del capítulo 3, que habla de imagen urbana, bienes de uso común y vía pública. La sección primera nos habla de la imagen urbana y conservación del patrimonio histórico y cultural. No sé si alguien nos quiere ayudar a leer. Adelante, regidor. Capítulo 3, imagen urbana, bienes de uso común y vía pública. Sección 1, imagen urbana y conservación del patrimonio histórico y cultural. Artículo 11. De conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano, se podrán definir zonas, tramos y predios en los que sea de orden público e interés social la observancia de normas que garanticen la conservación o el mejoramiento de la imagen urbana existente. En los casos en que las zonas de imagen urbana a proteger coincidan con zonas de monumentos, se concertará con las autoridades competentes y la normatividad aplicable. Sí, pues una vez que estén definidas en un plan o en un programa, bueno, en este caso nosotros sería, ¿qué se dice planes o programas? No le veo mayor problema a ese artículo y qué bueno que le agregaron la normatividad aplicable. Observaciones. Viene tal cual, por lo que veo, como está el vigente, ¿verdad? ¿Quiere que continúe con el 12? Espérenme. El vigente es el 12. ¿El vigente es el 12? Sí, dice que me están dando que se quitó uno. El vigente es el 10. Sí, es el 12. Sí. Se modificó la normatividad aplicable. ¿El método que se especifica? Le quitaron aquí la adopción de normas comunes para la intervención y métodos que especifiquen en la normatividad aplicable. Quedó. En los casos en los que en las zonas de imagen urbana a proteger coincidan con zonas o monumentos, se concertará con las autoridades competentes y la normatividad aplicable. Me parece más concreto que se propone. No sé si haya observación, si no, lo dejamos como está redactado y pasamos al artículo siguiente. Ahora sí, requiero. Artículo 12. En edificios o zonas que resulten estar dentro del ámbito de la clasificación referida en el artículo anterior y del Catálogo Nacional, Monumentos Históricos, Inmuebles, editado por la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y Programa Cultural de las Fronteras, no podrán ejecutarse nuevas construcciones, modificaciones, demoliciones o agregados de cualquier naturaleza sin obtener dictamen previo del INAH, o en su caso del Instituto de Cultura de Baja California, ICBC, y dictamen previo del INPLAN. Lo ampliaron bastante, ¿eh? El anterior, el vigente dice en edificios que resulten clasificados referidos al artículo anterior. En edificios que resulten dentro de las clasificaciones del artículo anterior y del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos. Y del Catálogo Nacional de Inmuebles, emitido por la Secretaría de Educación.
Sí, la redacción. Ah, Y programa cultural de las fronteras no podrán ejecutar instrucciones, Pusieron textos en la ley federal. o agregados a la naturaleza sin recabar la autorización. Ah, ok. Aquí cambiaron la autorización a dictamen, ¿verdad? ¿Sí? Buenos días. Cambiaron la autorización por dictamen del final. De aquí dice del Instituto de Cultura de Baja California o su caso el Instituto, ¿ok? Y dictamen previo del dictamen. En el dictamen habría que agregarle la palabra favorable, ¿no? Porque el dictamen puede ser negativo. Muy buena observación, arquitecta. Entonces, sin obtener el dictamen favorable del INA o en su caso del ICBC, además de dictamen también favorable de Implan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que más que les llega negativo, pero ya les llega el dictamen, ¿no? No, pues es como los dictámenes de uso del suelo, yo tengo un dictamen, claro. Y entonces solo se agrega después de la palabra dictamen que sean favorables y queda el artículo 12. Pero ahí dice del INA, dice sin obtener dictamen. Por eso. Previo del INA. No podrán ejecutarse nuevas construcciones, modificaciones, demoliciones o agregados de cualquier naturaleza sin obtener dictamen previo. Entonces, sin obtener dictamen favorable previo del INAH, en su caso del ICBC o del Ok, es correcto. Tienes razón. Si gusta, continúo con el artículo 3. Sin haber obtenido así, porque, o sea, están pidiendo los dos. dictamen Ajá, del favorable. INA y el del IPLAN. Así como dictamen, o sea, es el del INA o el IEBC y el del IPLAN. Así como así el IMPLAN. como. El IMPLAN es Como dictamen del IPLAN. O sea, el IMPLAN sí da va la opción directo. del INA y del IEBC Pero y el IPLAN es aparte. IMPLAN es Esa parte, forzoso. ese camón, así es. Así como dictamen favorable del IPLAN, yo no le pondría previo. Ajá, previo tampoco es aunque previo lo está poniendo como que antes de que le pidas al INA y al ICBC tendrías que traer el de Implan. Entonces la redacción cambiaría y primero que diga el Implan y después pedir los otros. A ver, eso es lo que entiendo. No, más bien se refiere a previo a que hagas la construcción o la modificación o el movimiento ahí. Eso es lo que... No, tienes que traer primero el del INA o el del ISBC y después el del IMPLAN. ¿Sí? Porque se habla de... Pues jerarquía de Bueno, estado. es que como lo tenían aquí y dictamen previo del Implan. Previo es antes, lo tengas antes de pedir los Igual otros. el del INA, dice previo. Así es. No podrá ejecutarse una construcción o cualquier otro sin obtener dictamen previo. Si los dos son previos, aquí son la misma. Tiene que venir el del INA o el ISBC, cualquiera de los dos, pero el del IMPLAN sí tiene que venir forzoso. No, se refiere a que no puedes, el dictamen es previo, ya sea del INAH, ya sea del ICBC o del IMPLAN, previo a las modificaciones, demoliciones o construcciones. Sí, por eso. Pero no te habla de que tienes que tener los tres, ¿no? Okay. Tiene que tener el dictamen del INA o en su caso, o el del ISBC y el IMPLAN. Y dictamen previo del IMPLAN, ese sí es. Son dos, pues. Son dos. El IMPLAN es forzoso. Yo creo que a lo mejor ahí le cambiamos un poquito, ¿no? Porque podría ser que es un requisito para obtener una licencia, porque tampoco pueden demoler nada más con el dictamen. Ah, no, claro. Tienen una licencia. No, claro, es un requisito. Entonces, es un requisito contar con un dictamen favorable emitido por el INA o el IBC, y así como del IPLAN también. Pero no sé si lo pondremos A ver. previamente a la mejor Sin obtener previamente dictamen favorable. Sí. Lo quitamos.
Chaval. Para estos lugares. Suena raro y un poco confuso, ¿no? ¿Cuál va primero? O solo podrán ejecutarse nuevas construcciones, modificaciones, demoliciones o agregados de cualquier naturaleza previo dictamen. O sea que solo se harán si el dictamen, si INA realiza un dictamen favorable. Dictamen favorable. Sí, el dictamen favorable se va a poner aquí la arquitecta previamente, sin haber obtenido previamente dictamen favorable del INA, o en tu caso además, o así como el dictamen de INA. Sí, la cosa nada más es que quede que cualquiera de los dos primeros, más el tercero, son obligatorios. Y que diga dictamen favorable todo. Así es. Bien, en lo que termina de redactar la arquitecta, joven de INEGI, ¿nada más viene usted ahora? Sí. Bueno, todavía estamos en el tema anterior, ya sabe que después de esto sigue ustedes, pero si gusta pasar y estar aquí en esto, pues, no hay problema. Pero todavía no estamos en el otro tema. Sí, muy bien. Gracias. Bien, en lo que termina de redactarla aquí, ya quedó, a ver de una vez. Y aquí queda un poquito más claro, ¿no? Sí, a ver ahí. Sin obtener previamente dictamen favorable del INA o el ICBC, De línea o en su caso, ¿no? así como dictamen favorable emitido por el INE. Claro. Son dos. ¿Me puedes subir poquito otra vez? Otra vez le subo. Sí, Entonces, dos o tres. Dictamen. sin obtener previamente. Ok, entonces nomás es cambiarle para acá. Ya muchas veces están considerados por el SBC como lugares históricos, pero no por el INAH. Aquí estamos hablando de Oye, Regino, ¿y el programa ese que manejaban de las fronteras, acuerdo de fronteras, lo leí ahí, ese cuál es? Fronteras. Pues ahí venía uno que decía un programa de fronteras, pero venía en el reglamento vigente, ¿no? Sí. Pero pues probablemente fue un programa, pero Yo no lo como conocí, todos, la verdad. ¿Está también en este? ¿En este también viene? Nos damos 5 minutitos para que Sí. tomen sus sándwiches para no... Para ir al baño yo Y también. regresamos para cerrar Ok. y luego continuar con el... ¿Sí? Así que adelante, por favor. Sí, gracias. Tomen café, tomen agua, tomen...
Bien, continuamos con el artículo 13. Una vez que ya definimos el 12, queda aprobado. El número 13, si alguien nos ayuda a leer. Será obligatorio construir perfiles que eviten la visibilidad desde la vía pública a nivel de la calle, de tendederos, maquinaria, tanques, cuartos de elevadores y otros elementos instalados en techos y o azoteas que provoquen mala imagen del edificio. ¿Serán perfiles? Pueden ser varias cosas, ¿no? No, pero como dice perfiles, debe ser perfiles, ¿no? Ajá, perfiles, que son perfiles. Es que como se te creó tal cual viene el anterior, pero sí debe ser perfiles, ¿no? Es obligatorio hacer un perfil para que no tenga problemas. Para cubrir esos elementos. ¿Qué es un perfil? Muro, medio muro. Lo que sale de los techos. Si hay una máquina de aire acondicionado, Lo levantar levanta. uno de 1 metro de altura aproximadamente, ese es un perfil. Viene de 40 Arriba del techo. Sí, es parte de la fachada y no se ve la imagen urbana hacia abajo. Claro. Que se vea bonito. El método lo usaban en los condominios para que el techo no tirara el agua. Claramente. Bien, ahí no hay mayor problema más que cambiar. A ver, ahí yo creo porque dice, es que habla, será obligatorio construir perfiles que eviten la visibilidad desde la vía pública a nivel de la calle. Ahí puede ser una celosía. Porque si lo ven desde el nivel, o sea, estamos hablando solamente porque si puede un patio de servicio también. Entonces, pueden ser perfiles o celosías, a lo mejor, ¿no? Porque también si no está bien, puede ser una celosía. Sí, Perfiles y celosías. Hay, por ejemplo, aquí me viene a la cabeza en la nueva ley que hicieron para Mazatlán. Tienen su transformador a pie de calle y no tiene ninguna protección. Tú pasas y lo ves. Y ahí debería tener esa protección con una celosía, como bien dice la arquitecta. Entonces sería bueno que se regulara eso, ¿no? No porque no esté en el techo, no le hagas una área primero de protección y también de imagen. Sí, o celosías, ¿no? O celosías, será obligatorio construir. O celosías. Más bien Entonces construir perfiles. Aunque aquí dice que son instalados en techos y o azoteas. Pues ahí le ponemos también, porque arriba dice nivel de calle, ¿no? De la vía pública. Sí, para la visibilidad. A nivel de calle. Si estás en la calle. Aunque para la visibilidad, sí. O sea, estoy en la calle y no se ve. Te le vas así. Áreas de... No, te da por demás. Será obligatorio porque entender donde tienen tanques los otros elementos instalados en techos y o azoteas. Pues instalados sin definir que sea en techo o en azotea. Que provoque mala imagen del edificio. ¿Cómo ven si se quita en techos y o azoteas y así dejamos abierto para que cualquier instalación de las que están aquí definidas como tendederos, maquinarias, tanques, cuartos de elevadores y otros elementos instalados que provoquen mala imagen del edificio? O le podemos agregar a nivel de piso también, porque... Sí, es que regidora, yo pienso que, que el artículo va encaminado a los condominios y esos, los edificios como los de Pemex, y viven muy directo, o sea, que no estaba prohibido que se vieran las sábanas y las colchas, por no decir otras cosas, de la gente que vive ahí. Pero ahorita, como sí, es lo que voy a decir. Como están los lotes que venden, que son unos tiroñitas que no te alcanza el espacio, no, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ahí en el ejemplo que les ponía, ¿cómo se puede considerar esa es una maquinaria? No es un cuarto de elevador, no es una maquinaria, no es un tendedero, pero sí es un elemento que causa mala imagen y que también el transformador está a pie de piso, a pie de calle. Y otros elementos. Y otros elementos instalados en techos o a nivel de calle. Es que, acuérdense, yo me pongo a visualizar y también si estamos hablando de un edificio, muchas veces este cuarto de lavar no está ni en el techo ni a nivel del piso tampoco, puede estar
en un cuarto que da con vista hacia la vía pública, que calle. debe tener su celosía para Sí, que está no bien. se vea. Sí. Entonces no puede ser nada más en esas dos partes. De hecho, en Infonavit, Real de Rosarito, así tienen, están en la calle, ¿los ves? Que no es un cuarto, pero dejaron en exterior. Un patio. Si no tienen barda, pues entonces se agrega, además de techos y azoteas, nivel de piso. Podemos poner nivel de piso, etcétera, y lo deja abierto en cualquier lugar, ¿no? Sí. Etcétera. Nivel de piso. Pues sin cámara no se dan de vivienda. Los techos, coma, azotea. Pueden ser instalados en techos. Como azoteas y o nivel de piso. No, más bien no queda IO, porque si vamos a poner etcétera, es techos, azoteas, nivel de piso, etcétera. Ajá. Cualquier otro que no se pone IO. Sí. Porque pueden ser partes del servicio. Partes del servicio, pero que no se vean desde la vía pública. Martita, márquele ¿cómo se llama el muchacho que viene para los otros reglamentos? Que viene de Jonathan. cartografía. Es que ya venía de cartografía, pero iba a esperar a Jonathan. Entonces búsqueme a Jonathan, dígale que ya, porque siempre. Ingeniero, aquí los paneles solares no entrarían. No se pueden decir. No se puede. Se pueden cubrir. Pero sí le puedes decir un bretín. Con bretín nada más. Porque pues su objetivo es que los Que pequeños les pega el sol. todo su vida, se vulnera con esta protección, ¿no? Mejor que tenga buena arquitectura, ¿no? Buen diseño. Que parezca una teja. Pero deben de estar orientados. Además tiene una orientación especial para Captar la luz del sol. Sí. el sol, ¿no? Pero sí debería de. Pero son agradables, a la vista son Sí, agradables. no son feos. Yo lo- También tienen Nomás la otro que son estructura. los tanques para calentar el agua Ah, con el sí. sol, que también Por acá por el Boulevard 2000. parecen un tanque de gas acostado. Sí. Ese tipo de elementos no están considerados. Y bueno, Al llegar a Mexicali, no se dieron todo. ¿cómo pondríamos Sí, ahí? en la Porque salada. tendedero, maquinaria, bueno, tanques, ya entra ahí, tanque, cuarto elevador. Esta general y otros elementos. Porque el panel solar no va plano, ¿verdad? Entonces, si fuera plano, bueno, pues haces un pequeño frente. Pero como tiene inclinación, tiene una parte alta que si ya la cubres por un lado, no aplica. Bien. Entonces se agrega nivel de piso. Y partes de agregué partes de servicio, porque partes de servicio en un edificio puede estar en cualquier lugar, ajá, en cualquier, en el nivel, pero es un patio de servicio y debe tener una celosía. Sí. Eso está bien para que les apliquen a los constructores del Infonavit. Mínimo que les hagan algo ahí. Bien, pasamos entonces con esa adecuación al artículo 14. Si alguien quiere leer o... Sí, claro, regidor. Artículo 14. Deberá obstruirse la visibilidad hacia el interior de los predios mediante bardas perimetrales con altura mínima de 2,50 metros para usos de talleres, para automóviles, carrocería y pintura, talleres industriales, áreas para desmantelamiento de vehículos motorizados y similares. Ah, pues sí. Cosa que nadie cumple, nomás. No, pues es lo que le digo de quienes hacen mecánica afuera, ahí a la orilla de la banqueta calle, y en la la calle, banqueta y calle, y todas las emisiones de los aceites y gasolina, y manchas. En la calle de Yonke. Exacto, tiene en la calle de Yonke. Entonces, ahí ¿qué se debe de aplicar? ¿Que vaya verificación o que vaya bien para que levante un... Regidora, Puede ser es obras un tema públicas. muy extenso, pero tienen 40 Puede ser años verificación, haciendo puede ser obras eso. públicas o puede ser control Sí, urbano. Perdón. Urbana. Puede ser obras públicas, verificación o administración urbana. Control urbano, bueno, es lo mismo.
A mí me tocó cuando ahora que entré de director de verificación ir a casos pero graves, o sea, no un taller, no, como decía de Junkers. Normalmente Una nadie pelea lo con los dueños, tenían hasta 20 carros, Sí. calles de concreto bien bonitas, con 20, 30 carros y el basurero, y la grasa, y las ratas, y los... Pero sí, como acabamos como 3 focos de esos, que incluso he pasado ahorita y está igual de carros, pero está limpio. Pero los modifica, pero sí es un tema muy extenso. Nos cuesta y muy mucho problemático trabajo, porque ya ¿verdad? está muy, Entender. está muy arraigado aquí en el municipio eso. Nunca ha habido control, entonces es algo que se tiene que estar como cuchillito de palo. Tú pones un taller industrial que tiene hasta sus portones abiertos, ¿ves todo? Y tienes, bueno, la materia. Pero, Hay muchas cosas. pero hay muchas dependencias que pueden intervenir. Adelante, Pues que deben de intervenir. La altura mínima que estamos manejando no contraviene con los 2 metros que como barda Es que perimetral. habla, es que está como la redacción está raro, es que aplica solamente para talleres, Para talleres. no para. Yo también al principio así lo tomé que dice para talleres. Para ustedes, Debería talleres, de dice. la redacción a lo mejor decía para talleres, automóviles, de la materia de pintura, generar absoluta la visibilidad, a lo mejor esta red no es general, es para ellos. Yo lo que sí veo es que no es real. Entonces muchas veces para ellos es más fácil poner, me voy a los más grandes que son los junkers. Y entonces construir una barda perimetral no lo hacen por el precio que les genera. Entonces deberíamos de agregarle un cerco que cubra, que cumpla, porque puede ser, por decirles algo, el cerco de malla que tiene las varillitas. Al final el objetivo es que no se Que vea se tan cubra. interior, y el cerco también es un permiso que es legal. Entonces aquí estamos hablando exclusivamente de bardas. Pues a lo mejor agregar que un cerco que impida la visibilidad, pero darles otra opción porque a lo mejor sus recursos no es para construir una barda y menos de 250 con perito y todo lo que eso implica, ¿no? O En elementos. cambio el cerco no Bardas. requiere tanto y podría ser más fácil de cumplir, ¿no? Bardas o elementos que impiden la visibilidad, ¿no? Podemos poner cerco, Cerco de otro lámina. elemento, podemos dejarlo, que impida la visibilidad. El objetivo es que no se vea hacer. Que a lo mejor de esa manera sí los obligan a cumplir. Finalmente, pues diga barda o diga No, pues cerco, bardas es pues una no inversión muy cumple. fuerte. Pero a la hora que lo requieras, si le dices tienes posibilidad, el reglamento dice que debes de poner un elemento, barra, cerco, que impida, entonces ya da la opción. Pero pues de cualquier manera no lo hacen. Aquí en el artículo 13 usa la palabra construir perfiles. 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 Que la visibilidad no se podría utilizar Mediante bardas, cercos. Sabes que el pretil va de un techo o una losa hacia arriba. Bardas o cercos perimetrales. No, y el pretil no lleva una altura más de 90, por lo que te requiere, pero Bardas 90 o centímetros. Cercos. O cercos perimetrales o cualquier otro elemento que impida la visibilidad. Bardas, cercos o cualquier. O simplemente nomás dejarle de verdad la visibilidad hacia el interior de los predios perimetrales con altura de 2,50 metros, ¿no? Sin especificar qué tipo de qué manera van a subir la visibilidad. Le van a poner No una poner sábana. lonas, Exacto, ¿verdad? no Se van a poner lonas. Se van a poner una No, sábana, estamos una lona. hablando del capítulo de imagen urbana. Lo podemos dejar abierto a que entonces yo ya le puse un trapo ahí y ya puse puertas de garaje, puse Lonas recicladas, ¿no? de partidos políticos. Sí. Puse los carros chatarra que tengo. Los paré de lado, ¿no? Así estoy viendo aquí la cosa. Puse cerco con los carros chatarra, ¿no? Yo ya vi eso. Ay, ¿qué la Con la- Con cofres, con puertas. Ay, no. Bien, y terminamos con el 15. Ya nada más se acomodó lo de Nada la... más así entonces con barda o cerco perimetral. Barda, cerco o cualquier otro elemento comentaba, ¿no? Sí, cualquier otro elemento. No, pero en cualquier otro elemento Ahí va, entramos... La lona, la sábana. Pues, construye la visibilidad. Ya el cerco puede bardas ser de o cercos. madera, de lámina, de malla. Malla, sí. De malla, pero que tenga ese protector, ese Sí, que obstruya la visibilidad, eso se trata. Si no lo ponen otro elemento, pues... Y con el 15... Hasta con cofres, ¿no? Sí. Poniendo. Sí.
Yo ya he visto. Los he visto yo también. Sí, yo también. El arroyo blanco. No, sí, somos creativos. Sí, creativos. De cerdos en particular, sí. Y aparte los grafiteados, ¿no? En el sur se vio mucho que usaban los rollos de Tetra Pak con lo que hacían las cajitas y con eso cercaban. Y te echaban también. ¿Qué le digo, ingeniero? Es cartón Regidora, en Camino Verde hacen gaviones con llantas de tierra y son elementos y han durado más que los... Ya ahorita son como un elemento más de construcción, ¿no? No, todavía no está autorizado, ¿No? que yo Pues sepa. yo he visto muy buenos muros. Hay procedimientos que Sí. De contención de llantas llenos de arena. De tierra. Ah, tierra. Sí, es tierra. Por lo menos, lo que Bien, sea más cerramos con común. el artículo 15. ¿Quién quiere leerlo? No lo leo yo porque de repente puede ser fastidioso siempre estar oyendo la misma voz. Cualquier género, artículo 15. Cualquier género de instalaciones de servicio al edificio podrán ubicarse de manera segura y discreta sobre balcones, marquesinas o faldones, siempre y cuando se demuestre que es la única alternativa, vigilando los aspectos estéticos hacia la vía pública. No se permitirán volados para tanques de gas estacionario o calentadores de agua sobre la vía pública. Ahí estamos en contradicción con el presente. O sea, el primero dice que es obligatorio construir. Y aquí estamos diciendo que sí se puede, pero que demuestran que no es. Ah, no, pero hay que Es la ponerle única perfil. alternativa. Ajá, Pero hay así que ponerle perfil para que no se vea, ¿no? Ajá, o la celosía. Sí, con la celosía, ¿no? O sea, que sí se puede poner, esto se refiere al volado que ya entra dentro de la área de banqueta que es vía pública, que no es torre, obviamente, ¿no? Claro. Por eso se refiere este artículo. Sobre la vía pública, Sí. exactamente. Bueno, aquí habla de dos cosas, ¿no? La primera es que se podrán poner en balcones siempre y cuando se demuestre que no hay otra alternativa. Y la segunda es que no se permiten volados para tanques volados de losa, ¿verdad? Para tanques de gas estacionario o calentadores de agua. O boilers, ajá. Está claro. Sobre la vía pública. Yo ahí agregaría, Volados. no nomás estamos hablando que lo que ponen, llegan a ponerse la lámina de gas o el calentador, también ponen una campana hacia la vía pública, un ducto. Entonces tendríamos que agregar, También salen las taquerías sacan su campana hacia afuera. Entonces no nomás es hacerlo para tanques de gas estacionario, calentadores de agua, ni ninguna otra instalación sobre la vía pública, en vía física ni aérea, porque hay quienes lo hacen de forma aérea y por eso dicen ya no pasa nada, o sea, no puede salir ninguna instalación en forma aérea tampoco, porque acuérdense que la vía pública se puede invadir en forma aérea con un elemento arquitectónico más, no con instalación. No con un ducto, no con un tanque. Eso que acaba de decir ahorita me parece que es algo que debe estar aquí plasmado. Se pueden generar elementos arquitectónicos hacia la vía pública, pero no instalaciones. Debe de venir más adelante, viene la Pero parte es de que, los... entonces, si se le pone todo eso, entonces no es necesario ese artículo. ¿No es necesario? Porque dice, cualquier género de instalaciones de servicio al edificio podrá ubicarse de manera segura y discreta sobre balcones, marquesinas o faldones, siempre y cuando se demuestre que es la única alternativa, vigilando los aspectos estéticos hacia la vía pública. ¿Ah? Entonces, se restringe la instalación de tanques de gas y calentadores nada más. Que es lo único que especifica. Por lo grave, eso no lo pueden poner, ¿sí? Yo digo que si empezamos a dejar bien o a decir, puedes hacerlo, si ya lo hacen, y luego si nos permitimos en el reglamento, pues nunca va a haber una imagen urbana agradable, porque todo es... Sí, pero no está mal el artículo, regidor. Pero el reglamento está exigiendo que se mire estéticamente bien. Así es. Y aparte podemos hacer referencia al artículo 13, que proteja que no tenga visibilidad. Ajá, siempre y cuando se respeta con los pretiles. Así es. Ajá, a lo que yo me refiero, no es lo mismo poner un tanque de gas sobre un balcón, aunque el balcón esté volando hacia la vía pública, porque el balcón ya es un elemento arquitectónico, y probablemente sobre el balcón pusieron el tanque.
o el calentón, cualquiera de las dos cosas, ¿no? A que pongan efectivamente lo que viene siendo una tarimita para exclusivamente el tanque, porque llega a suceder que no tiene espacio para las instalaciones, las pone volando hacia la vía pública. Lógicamente ellos no las ponen al pie del piso, pero sí ahí tienes la campana o lo que sea, lo hacen a cierta altura y salen invadiendo la vía pública de forma aérea. Sí. Entonces por eso yo decía sobre la vía pública en forma física ni aérea. Okay. O sea, no se debe de invadir la vía pública para ese tipo no, de eso sí es correcto. Eso está correcto. Ahí yo creo que tendría que quedar muy preciso, ¿no? Sí, es correcto. Aquí sí me gustaría que pusiéramos donde dice que de manera discreta sobre cualquier género de instalación de servicio al edificio podrán ubicarse de manera segura y discreta sobre balcones, marquesinas o faldones, siempre y cuando se demuestre que es la única alternativa, vigilando los aspectos estéticos y de seguridad hacia la vía pública. Para hacer. Sería poner eso aclarado de seguridad, porque a veces puede ser algo que puede caer, es estético, todo se ve muy bonito, pero es muy inseguro. O una chimenea, como comenta. Una chimenea que tiene higiene. Los aires acondicionados sacan muchas veces aire todo el acondicionado. aparato Puede hacia caer, atrás. Sí. ya Habría que- que ver el reglamento de Mexicali que habla sobre eso. No, es que Mexicali todos tienen un aire Ah, de acondicionado. Y cómo el reglamento les permite que si va hacia afuera o... Bien, entonces se agrega lo que comenta aquí el regidor Víctor, estéticos y de seguridad, y se agrega que no sean instalaciones ni físicas ni aéreas. Así es. ¿Sí? Le podemos quitar la palabra de volado, porque si es una marquesina, el elemento arquitectónico es válido y eso está volado. Entonces creo que no se permitirá la instalación de tanques. Así es. Nada más, le quitamos la palabra volado, Sí. ¿no? ¿De cuáles volados hablan? En el último Marquesina. De los cementos. No se permitirán volados. Así que... Bueno, no están los volados de la moneda, ¿no? Están volados. Ah, sí. No decía yo de los otros volados, ¿no? Bien, habíamos quedado que cerrábamos en el artículo 15. Con esa, entonces quedó el 13, el 14 y el 15. ¿Listo? Y se quedaron reservas el 8 y el 9 para platicarlo con el maestro Raúl Aragón de Plan con respecto a los usos de tipología especial y de distribución. Me voy a permitir cerrar la sesión, siendo las 12 del día. Cerramos los trabajos de la Comisión de Administración Pública y de Desarrollo Urbano y Control Ecológico en este análisis del reglamento de la Ley de Edificaciones. Les agradezco mucho su presencia y continuamos con el reglamento, el nuevo reglamento y propuesta de nomenclatura y números oficiales. Gracias. Danos unos minutos para... Y échenos el... Esto